Una conversación que comenzó en tono sereno terminó elevando la intensidad hasta convertirse en el momento más comentado de la jornada. Bogberg, Demirci y Ozge protagonizaron un intercambio que nadie esperaba presenciar. Así se vivió la inesperada discusión entre Bogberg, Demirci y Ozge Yaz, un momento que captó de inmediato la atención de quienes estaban presentes. Todo inició con un diálogo aparentemente cotidiano. Sin embargo, el tono comenzó a cambiar de manera gradual. Las palabras se volvieron más firmes. Las miradas, más intensas. El ambiente se transformó en cuestión de minutos. Testigos describen que no hubo gritos descontrolados, pero sí una evidente carga emocional. Ambos mantuvieron posturas claras. Ninguno parecía dispuesto a ceder fácilmente. La conversación dejó de ser un simple intercambio de opiniones. Se convirtió en una confrontación directa de perspectivas. Ese giro sorprendió a todos. El lenguaje corporal también habló por sí solo. Bogberg mostró determinación en cada frase. Ozge respondió con firmeza y seguridad. No fue una escena improvisada ni ligera. Se percibía que el tema tenía peso. La tensión era palpable incluso en el silencio entre intervenciones. A pesar de la intensidad, el respeto no desapareció por completo. No hubo descalificaciones públicas ni palabras fuera de lugar. La discusión fue fuerte, pero contenida. Esa contención marcó una diferencia importante. Mostró que, aun en desacuerdo, existía un límite claro. Y ese límite se mantuvo. El entorno reaccionó con sorpresa evidente. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Otros optaron por mantenerse al margen. El momento parecía suspendido en el tiempo. Cada palabra adquiría mayor relevancia. La atención estaba completamente centrada en ellos. Con el paso de los minutos, la conversación alcanzó su punto más álgido. Las posturas quedaron expuestas con total claridad. No se trataba de un malentendido superficial. Era un desacuerdo profundo en torno a un tema específico. Esa profundidad fue la que dio dimensión al momento. Sin embargo, tras el pico de tensión, el tono comenzó a descender. Las frases se hicieron más pausadas. La intensidad dio paso a la reflexión. Se notó un esfuerzo consciente por reconducir el diálogo. La voluntad de cerrar el intercambio sin romper puentes se hizo evidente. Quienes presenciaron la escena coinciden en que fue un momento humano. No una ruptura definitiva. No un escándalo desmedido. Fue una discusión real entre dos personas con carácter. Y precisamente por eso generó tanta atención. Bogberg mantuvo su postura hasta el final. Ozge defendió su perspectiva con igual convicción. Ninguno abandonó la conversación abruptamente. Eso permitió que el cierre fuera más equilibrado. La tensión disminuyó gradualmente. El diálogo encontró un punto de estabilidad. Tras el intercambio, ambos retomaron la compostura habitual. No hubo declaraciones públicas inmediatas. Tampoco gestos dramáticos posteriores. La normalidad regresó poco a poco al ambiente. Pero el eco del momento quedó presente. Fue una escena difícil de ignorar. Las discusiones forman parte de cualquier relación profesional o personal. Lo importante es cómo se gestionan. En este caso, la intensidad no derivó en ruptura visible. Más bien, dejó la sensación de un conflicto afrontado de frente. Sin evasiones. Sin silencios prolongados. El episodio demuestra que incluso las figuras públicas atraviesan desacuerdos.
La diferencia está en la manera de afrontarlos. Bockberg y Ozge optaron por expresar lo que pensaban. Esa franqueza pudo resultar incómoda en el instante, pero también evidenció autenticidad. Hoy, la conversación sobre aquel momento sigue abierta. La gran discusión quedó como un episodio significativo, no como un final, sino como un punto de inflexión. Un recordatorio de que las diferencias también construyen, y de que el diálogo, incluso intenso, puede ser parte del crecimiento.